a explicar de nuevo. Creo que sí nos quedamos cortos de tiempo la semana pasada. Es que cabal no recordaba con quién me había quedado corto de tiempo, si era con ustedes o con los del grupo de la mañana. Pero la vamos a ver nuevamente. Objetivo violeta al objetivo. Bien, tenemos una matriz de 3 por 3. Nosotros ya vimos diferentes métodos para poder reducir una matriz de 3 por 3 y poder encontrar diferentes ceros dentro de una matriz. Para eso nosotros hicimos varias prácticas para poder tratar de encontrar los ceros. En este caso, lo que nosotros buscamos es convertir ciertos números de una matriz en ceros, ¿sí? Nosotros vamos a tener una matriz y esos números que yo les encerré ahorita en una figurita son los que nosotros tenemos que tratar de convertir en cero. Para eso vamos a usar las diferentes operaciones que nosotros ya hemos venido trabajando semanas atrás. Siempre que trabajemos una reducción de matrices o ecuaciones por el método de Gauss, siempre tenemos que hacer cero esos tres valores, ¿sí? Porque está también el método de Gauss-Jordan y el método de Gauss-Jordan también busca hacer valores a cero, pero no son los mismos que los que estamos trabajando con Gauss, ¿sí? Entonces, tenemos que tener siempre eso en cuenta. Cuando trabajemos Gauss, son esos valores que están remarcados ahorita, a los cuales los deberíamos de llevar a cero. Cuando trabajemos Gauss-Jordan, vamos a ver que es otro tipo de elementos los que se convierten en cero. Bien, entonces, esta matriz que tenemos ahorita la tenemos que reducir y convertir esos tres elementos a cero. Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que los elementos que van a pasar a ser ceros son los siguientes. El primer valor de la fila 2 y el primer y segundo valor de la fila 3, ¿sí? Primer valor de la fila 2, este va a pasar a 0, y los valores de la fila 3 en la posición 1 y en la posición 2. Esos son los únicos valores que yo tengo que transformar en ceros. De ahí los otros valores que estén dentro de la matriz, no obligatoriamente los tengo que pasar a cero. Estos tres que yo les marqué ahorita son obligatorios que se pasen a ceros, ¿sí? Que se conviertan en ceros. Dentro de todas las operaciones que yo voy a ir desarrollando, posiblemente alguno de los otros valores pueda cambiar a cero. No hay ningún problema. Siempre y cuando esos tres que están marcados los convirtamos a cero. Y ahí si el menos 3 se convierte a un 0, si el 2 se convierte a un 0, si el 1 se convierte a un 0, ahí no hay ningún problema, ¿sí? Van a haber operaciones que ustedes trabajen que algún otro valor de los que no son obligatorios se conviertan en cero. ¿Por qué? Porque va a depender de las operaciones que yo esté trabajando. Se recuerdan que para poder convertir yo estos valores a cero, yo utilizo diferentes operaciones aritméticas, desde una suma, una resta, una multiplicación. Hay diversidad de operaciones que yo voy a utilizar para poder convertir esos valores a cero. Entonces, vamos ahorita nosotros a trabajar y a convertir esos tres valores en cero. Por ahí seguramente ya tienen este ejercicio de la semana pasada, los que no lo lograron copiar, pues lo vamos a ahorita resolver nuevamente para ir refrescando un poco. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer con esa matriz? ¿Alguien me puede decir?
Hacer un cambio de fila. Hacer un cambio de fila. Sí, correcto. Lo primero que yo tengo que hacer es hacer un cambio de filas. ¿Con qué filas? La 1 y la 2. Fila 1 y fila 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Vamos a trabajar con negro. Fila 1 la voy a cambiar con la fila 2. Pero también la fila 2 la voy a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta flecha? Es que no solo voy a cambiar la fila 1 por la fila 2, sino que también la fila 2 por la fila 1. O sea, voy a hacer dos operaciones. Si la flecha solo apuntara hacia una dirección, me indica que solo se va a hacer un cambio. Pero si la estoy apuntando hacia las dos direcciones, me indica que yo tengo que hacer el cambio de posicionamiento de esas dos filas, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría la nueva matriz? Ahora la fila 1 sería 1, 1, 2, 2, 1, menos 3, menos 1, menos 2 y 0. Ya tengo la nueva matriz para poder trabajar. Realmente es la misma matriz que yo tenía originalmente, son los mismos datos, ningún dato se alteró. Cuando nosotros hacemos este cambio de filas es muy importante que no alteremos los signos, que no cambiemos signos. Si un número es negativo, tiene que seguir como negativo. Si un número es positivo, tiene que seguir como positivo. No se alteran los signos. Acá no aplicamos ningún procedimiento como en las ecuaciones, que yo las cambiaba de un lado a la igualdad y sufrían cambios. Acá no aplica eso, ¿sí? Acá no aplica eso. Otra de las cosas es tener el cuidado de no alterar las cantidades numéricas. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo tengo un 1, un 2, un 3, un 4, cualquier cantidad numérica, que yo no cambie su valor, que persista el valor original, porque a veces nos confundimos al momento de hacer esos cambios, ¿sí? Y cambiamos los valores. Al momento de que nosotros resolvamos, posiblemente se resuelva bien, pero la respuesta que obtengamos no es la respuesta del sistema original, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. La fila 3 solo la copié. La fila 3 no sufrió ningún cambio, ¿sí? Se queda tal cual estaba. ¿Por qué realicé este cambio? Porque es más fácil que en la posición 1 de la fila 1, columna 1, siempre se obtenga el valor menor del sistema, ¿sí? ¿Por qué cambié y por qué quité alteré las ubicaciones de las filas? ¿Por qué las cambié? Porque la anterior fila 1, su primer elemento es un 2 y ese 2 es mayor a los otros dos elementos que yo tengo que son unos, ¿sí? Entonces, el objetivo es que siempre en la fila 1, en la posición 1 de la fila 1, siempre esté el valor de menor peso, ¿sí? Por ahí alguien me puede decir, pero mire, el valor más pequeño era el menos 1. Si lo vemos desde una recta numérica, el menos 1 es el más pequeño, correcto. Pero nosotros acá no tenemos que ver el valor desde una recta numérica, sino acá nosotros aplicamos el valor absoluto de las cantidades. Cuando hablamos de valor absoluto es el valor natural de un número, ¿sí? Los números que nosotros trabajábamos en la primaria. ¿Se recuerdan que en un cierto periodo de la primaria, cuando no habíamos conocido números enteros, no habíamos visto recta numérica, nosotros trabajábamos con, en teoría, puros números positivos, si lo queremos ver así, con puros números sin ningún signo al lado izquierdo de ellos, ni más ni menos, ¿sí? Entonces, así
debemos de ver estos números, no tenemos que tomar en cuenta si es positivo, si es negativo, sino tenemos que tomar en cuenta el valor absoluto de cada cantidad. Si tomamos el valor absoluto de cada cantidad, el 1 es menor que 2, ¿sí? Y ojo con algo, el 0 no lo debo de tomar en cuenta. Esto aplica únicamente para valores mayores a 0, ¿sí? Si hubiese un 0 ahí, no aplica y pues habría que ver si corresponde el cambio o no corresponde el cambio, ¿ok? Entonces, por eso es que nosotros invertimos, es más que todo por comodidad, más que todo para facilitarnos la forma de trabajar la operación y que no nos salgan cantidades muy grandes, sino que sean cantidades un tanto pequeñas y que sean fáciles de manipular. A veces cuando manejamos cantidades grandes se nos dificulta más realizar ciertas operaciones. Entonces, ¿qué es lo que ahora tengo que hacer? Los tres valores que se deben de convertir en 0, ellos no sufren ningún cambio. Las mismas posiciones se tienen que convertir en 0. Aquí alguien me puede decir, pero mire, los números cambiaron. O sea, antes tenía usted un 1 y ahora tiene un 2 y siempre va a encontrar el 0 ahí. Sí, siempre lo voy a encontrar porque yo estoy buscando los ceros en base a la posición de los valores dentro de la matriz, no a qué número estaba si yo tengo que realizar un cambio de filas. Yo me tengo que basar en la posición de cada valor. Y habíamos dicho que los valores que se convertían en 0 eran el primer valor, la posición 1 de la fila 2 y la posición 1 y 2 de la fila 3. ¿Cuáles son esos? El 2, el menos 1 y el menos 2. Acá, al momento de hacer el cambio de filas, el único que cambió fue el valor de la posición 1 en la fila 2. ¿Sí? Entonces, antes era un 1 y ahora tengo un 2. Entonces, pero, como les decía, no me baso en la cantidad numérica que estaba en diferente casilla, sino me baso directamente en la posición, las posiciones que me indica a mí el teorema de Gauss para que yo los convierta en 0. ¿Qué es lo que sigue ahora? Ya tengo la matriz. Ahora lo que yo tengo que hacer es ir eliminando valores. Y el procedimiento dice, mire, usted en la primera operación que realice, usted tiene que convertir a 0 el valor que esté en la posición 1 de la fila 2 y en la posición 1 de la fila 3. ¿Qué quiere decir esto? Que en una misma operación yo puedo hacer diferentes cálculos y convertir los valores que me están solicitando en 0. El primer paso es este 2 y este menos 1, llevarlos y convertirlos en ceros, ¿sí? Eso es lo que me pide a mí el primer paso del teorema de Gauss. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Para eso yo me voy a valer, me voy a apalancar de la fila 1, de los valores de la fila 1, tanto para convertir en 0 el primer valor de la fila 2 como el primer valor de la fila 3. ¿Ok? ¿Dudas hasta dónde vamos? No, Inge. Ok, los demás. No, Inge. Listo, entonces realicemos lo que nos está indicando el teorema. ¿Qué valores tengo que convertir ahorita a 0? ¿Alguien que me pueda decir? 2 y menos 1. 2 y menos 1, correcto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a apalancarme de la fila 1 para poder convertir esos dos valores en 0.
Y ojo que no solo se va a alterar el valor que voy a convertir en cero, sino toda la fila, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es probable que ese 1 que tengo ahí, que ese menos 3 que tengo ahí en la fila 2, cambie cantidad. Igual forma, va a cambiar el menos 2 y es muy probable que el 0 que tengo ahí también cambie. Entonces, ¿cómo quedaría? Lo que yo tengo que hacer para poder eliminar el 2, para poder convertir el 2, es restarlo por un menos 2 o bien buscar otra operación para que ese 2 se convierta en 0. Si yo sé que tengo un 2 y que arriba tengo un 1, ¿qué cantidad tengo que encontrar para que sea igual a 2? El 1 por 2. Entonces 2 por 1 es igual a 2. 2 más 2 es igual a 4. Pero ¿qué pasó ahí? No logré yo eliminar, no logré yo convertir ese 2 en 0, sino más bien ellos se sumaron. Entonces, ¿qué pasó ahí? Sí encontré el valor que lo tengo que multiplicar por 1, pero no encontré el signo correcto para que esto se convierta en 0. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Le coloco un menos al 2, menos por más, menos por más, menos 2 por 1, 2. Entonces, yo ya tengo un positivo y un negativo. Entonces, acá ya no sería 4, sino acá sería 0. Y ya encontré el primer 0 que necesito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo debería de hacer? Multiplicar toda la fila 1 por menos 2, ¿sí? Tengo que multiplicar toda la fila 1 por menos 2 para poder encontrar en la posición 1 de la fila 2 un 0. Ya tengo el primero. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente forma. Fila 3. No, perdón, es fila 2. Fila 2 menos 2 veces la fila 1. Aquí vamos a trabajar. Entonces, si se dan cuenta, yo ya tengo mi primera operación que debo de realizar. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? El procedimiento dice, mire, en la primera operación que usted realice, tiene que convertir 2 ceros. En la fila 2, la primera posición. En la fila 3, la primera posición. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Es buscar la operación que convierta este menos 1 en 0. Siempre apalancándome de la fila 1. Pero eso está más fácil. ¿Por qué? Porque si me pongo a observar qué valores tengo, veo que son dos valores numéricos iguales, ¿sí? Dos valores iguales en el sentido que los dos son unos, ¿sí? Si voy a ver el tema de los signos, ahí sí hay valores diferentes. Uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, eso pues a mí me puede servir tomar como referencia que tengo un 1 y un menos 1, ¿sí? ¿Cómo voy a trabajar esto? De las operaciones que nosotros ya trabajamos, que ya vimos en su momento, ¿qué operación es la que tengo que aplicar ahí? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Alguien que me pueda decir?
De las operaciones que trabajamos semanas atrás, ¿cuál puedo aplicar con el 1 y el -1? Jóvenes, ¿sí me escuchan? Una suma. Puedo aplicar la de la suma o la de la resta. Yo puedo ir, pueden revisar sus notas, pueden ir a ver cuál de las dos cumple con lo que yo estoy realizando. Y la primera que vimos fue la de la suma. La de la suma indica que tengo dos valores numéricos iguales, pero con diferente signo. En este caso, los dos son 1, pero uno tiene signo negativo. Entonces, si aplico la de la suma, quiere decir que la fila 3 la voy a sumar con la fila 1. Y esa es la forma que yo voy a comenzar a trabajar. Ahora vamos a borrar esto. Mendigo es sin mendigo, el que roba amigo. Y tú lo dices, Entonces, ¿cómo quedaría eso? La fila 1 no cambia, se queda igual. 1, 1, 2. Ella no sufre ningún cambio. Y ya empiezo a trabajar la nueva fila 2 y la nueva fila 3. Cada fila se va a formar dependiendo de las operaciones que yo acabo de colocar. La primera es para la fila 2 y la segunda es para la fila 3. Entonces, ¿qué dice la primera? Dice, copie la fila 2, que sería 2, 1, menos 3, y réstele 2 veces los valores de la fila 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que voy a multiplicar ese menos 2 por todos los valores que tiene la fila 1. Entonces sería menos por más, me da menos, 2 por 1, 2. Menos por más, menos, 2 por 1, 2, negativo. Menos por más, menos, 2 por 2, 4. Dos valores con signos diferentes se van a restar. Los valores son numéricamente iguales, es igual a 0. 2 menos 2, 0. Dos valores con signos diferentes de igual manera se restan, pero como son diferentes, tengo que ver cuál de los dos es mayor. En este caso, el 2 es mayor, conserva su signo, se hace la resta y queda un 1. Signos iguales se suman, se conserva el signo y 3 más 4 es igual a 7. Ya tengo yo los valores de la fila 2. 0, menos 1, menos 7. Ahora tengo que conseguir los valores de la fila 3. Para eso yo voy a usar esta operación que tengo acá. Y me dice, mire, copie todos los valores que tiene la fila 3, menos 1, menos 2, 0, y súmele los valores que están en la fila 1. Entonces, ¿qué valores tengo en la fila 1? 1, 1 y 2. Este me da 0, este me da menos 1 y este me da 2. Entonces, ya tengo también los valores que van en la fila 3. 0, menos 1 y 2. Vamos a cambiarle de color a los ceros para que los vayamos viendo. ¿Se cumplió lo que me indicaba a mí el procedimiento? Sí, sí se cumplió. Llegué a convertir los dos valores en las ubicaciones correspondientes en 0. ¿Sí? Valor
de la fila 2, posición 1, se convirtió en 0. Fila 3, posición 1, se convirtió en 0. Pero ahí todavía no termina la operación. ¿Qué es lo que ahora tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer ahora es convertir en 0 el valor menos 1. Este valor es el que ahora tengo que yo pasar a 0. ¿Sí? Y para eso, la forma más fácil de apalancarme es con la fila 2. ¿Por qué no con la fila 1? Porque con alguna operación, ese 0 que yo ya conseguí, por ahí puedo realizar alguna operación y ese 0 puede cambiar y se puede convertir en otro número y ya nos altera todo lo que hemos hecho. Entonces, lo más recomendado es que cuando vamos a encontrar el 0 en la posición 2 de la fila 3, es que usemos como palanca la fila 2. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que validar? ¿Qué valor voy a convertir en 0? El menos 1 de la fila 3. Y para eso voy a utilizar el menos 1 de la fila 2. ¿Qué operación de las que ya aprendimos puedo utilizar para hacer esa, para convertir ese valor en 0? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Qué operación puedo realizar ahí? Resta. Una resta, ¿sí? ¿Por qué no una suma? Porque me sumaría los valores, sino tengo que utilizar una resta. ¿Y qué es lo que voy a restar? Voy a restar los valores de la fila 3 menos los valores de la fila 2. La fila 1 no cambia. 1, 1, 2. La fila 2 tampoco cambia porque solo estoy trabajando para la fila 3. 0, menos 1, menos 7. Y voy a encontrar los nuevos valores de la fila 3. ¿Qué dice la fila 3? Mire, copie la fila 3 tal cual la tiene ahorita. 0, menos 1 y 2. Y réstele todos los valores que están en la fila 2. Sabemos que este menos va a alterar a los signos de los valores que yo tengo dentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque se van a multiplicar. En este caso, con el 0 no hay problema, que es un 0. Con los siguientes sí. Este menos y este menos se van a multiplicar. Menos por menos me da más. 1 por 1, 1, positivo. Menos por menos me da más. 1 por 7, 7 positivo. Aquí es 0. Menos 1 más 1 es igual a 0. Y 7 más 2 es igual a 9. Entonces, yo ya encontré los valores. Y son los siguientes. Aquí es un 0. 0, 0. Y 9. Y esta sería mi respuesta. Ok. Copiamos eso, analícenlo. Y si tienen dudas me avisan. Vamos a dar ahí 3 minutos para que copien. Sí, me inclino por estar de acuerdo. Me imagino que ahora estarán alineados. Este iba a ser un golazo, sorprendió a todos con un disparo muy potente. El portero debe estar atento o en cualquier momento se la andan dejando Cayetano.
¿Alguien tiene alguna duda? Inge, Sí, dígame. siempre para encontrar el tercer cero, siempre hay que poner de primero la fila número 2. Eso no Sí. me quedó muy claro. En la resta. Todo va a depender de la operación que va a realizar. No hay un parámetro en decirle, mire, va siempre la fila 1 o va siempre la fila 2, sino todo va a depender de las operaciones que usted va a realizar. Si se dio cuenta en los ejercicios que hicimos anteriormente para poder ir encontrando ceros, no se seguía un mismo patrón siempre, sino dependía mucho de la operación que yo estaba realizando para validar qué fila va acá y qué fila va acá, ¿sí? Va a depender mucho de lo que ustedes estén realizando, ¿sí? ¿Puedo invertir las filas acá? Sí las puedo invertir, pero también tengo que validar qué signo es el que va a quedar en cada posición. Posiblemente sea -2, fila 2 más fila 3 para que se pueda hacer la resta. En este caso, el -2, colocar un signo menos en esta parte, el primer valor de la operación, a veces se complica y a veces los confunde. Entonces, por lo regular, tratamos que el signo negativo quede en la siguiente posición, que en este caso sería la fila 2. Pero va a depender mucho de las operaciones que usted esté realizando. No quiere decir, esto también no quiere decir de que cada vez que yo haga una reducción tengo que trabajar de esta forma. Aquí una resta y aquí una suma y luego aquí otra resta. No, va a depender mucho de los valores numéricos que usted tenga y en base a los valores numéricos van a ser las operaciones que usted va a ir denotando acá y que va a ir trabajando. No hay algo como que obligatorio a decir, mire, primero van a hacer una resta, luego en la siguiente van a hacer una suma y luego en la última van a hacer una resta. Y tienen que poner primero la tal fila y luego tal fila. No, no está establecido así. Va a depender mucho de lo que ustedes estén trabajando, Van. Gracias. ¿Alguien más? Algo muy importante, jóvenes, tenemos que analizar cada operación y con base al análisis que nosotros realicemos, vamos a generar diferentes operaciones, ¿sí? La matemática es muy diferente. La matemática no es algo mecánico que se tiene que hacer sí por sí de cierta forma, o que sea algo así tipo
robot que es muy cuadrado, que siempre tienen que hacer ustedes el procedimiento de esa forma, ¿no? La matemática es flexible y tiene diferentes formas de trabajarlo, siempre y cuando estén permitidas dentro del procedimiento de X operación que ustedes estén trabajando y que se encuentre el resultado correcto. Entonces, acá, estos valores que yo coloqué acá pueden ir alterando, se pueden ir cambiando. No siempre ustedes van a tener que hacer este cambio de filas. Posiblemente en otros ejercicios no sea necesario hacer el cambio de filas o posiblemente el cambio de filas no va a ser fila 1 y fila 2, sino va a ser fila 1 y fila 3, ¿sí? Entonces, eso también se da. No nos enfoquemos en que las operaciones son de esta forma y tienen esta estructura y en base a esa estructura siempre se tienen que trabajar así. No, sino hay diferentes formas dependiendo de los valores que se me vayan presentando directamente a mí. No sé si alguien tiene alguna duda. Ok. Nos pasamos a la hoja 2. Nos vamos a colocar uno ahí para que lo puedan resolver. Tengo la siguiente matriz. Hagamos la reducción de esa matriz, por favor. Tenemos para eso 10 minutos para poder resolverlo.
Mucho bien de esas. Hay que muera de muchos años. Bien, gracias. Pero yo, mi general, a sus órdenes más. Pero es un asunto. Sí. Usted sabe mejor y está completamente comprometido a quizás. Sí, señor. Sabe que yo soy público y servicio. Sí, señor. Usted sabe que yo no soy acción. Sí, señor. Pero que usted no sabe. Eso es el último que le sabe. Su gran amigo. Mira, mi general, este es el modo objetivo sonado. Porque no puedo calificar de otro modo. Llega, de eso sí que estamos muy malos. Muy malos. Claro que ustedes saben. Así que, si se puede, todo lo malo es que es la situación. Recibir semejante odio estamos siendo humillada, humana, fea. ¿Cómo van? ¿Alguien que ya haya podido obtener los 3 ceros que se necesitan? Si en estos casos se desplaza con mejor de los organismos, ¿no? Dice, Saludos para todos en un día verdaderamente sensacional para la práctica del fútbol, doctor García. ¿Cuántas veces no habría usted querido tener este clima tan fantástico? Ser protagonista de los partidos.
Me encanta el panorama, un impresionante estadio, mejores en la región. Listo, jóvenes. ¿Alguien que lo haya terminado? ¡Ah, caray! Las cosas están en marcha. Oiga, doctor, ¿a quién considera usted esencial? Ferran Torres es sinónimo de confianza y me recuerda a algunos de sus antecesores. Me gustan sus cambios de ritmo. Corre desde atrás cuando los delanteros retroceden o se queda en la línea para jalar a la defensa. Gracias, Hugo. Nos colocó ahí la respuesta. Puede ser. Vamos a ver quién más ya finalizó para que nos coloque su respuesta. Se ve que lo disfrutó. Disfrutó mucho esa disputa. Se disfruta cuando se gana. Ferran Torres. ¿Quién puede seguirlo? Vamos a colocar a alguien. Vamos a esperar que alguien más coloque su respuesta para ir validando si está correcta la respuesta de Hugo. Yo aquí tengo ya la respuesta. Ahorita vamos a esperar que la haga alguien más. Ferran Torres. No lo dudó ni un segundo, golazo impresionante. Una vez que retomaron la posesión, fueron decididos, rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Lo que llamó una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Suena el silbato, esta es falta. Mamita querida, qué bien la jugó. No puedes molestarte con él cuando se encuentra de espaldas a la portería. Están buscando penetrar. Qué buena intercepción. Peligro despejado totalmente. Ese es un pase de calidad. Ese disparo nos dejó perplejos, doctor. La pelota fue muy desviada. Estaba enfrente de la portería y todo mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotara. ¡Qué entraba! Perdón. ¿No está ahí? Sergio Gómez. No está. En plena fondo en el costado. Pero, ¿cumpleaños de quién era o qué? De mi pancha, 80 años. No. Yo le partí el pastel. En plena portería. Y luego, si no me voy a perder, que no me Yo dije, tal vez. Hubiera ido a ver a Santa jugar. Ya lo voy a hacer, ahorita va a terminar la otra. Bien, creo que no la hizo nadie más, no logró hacer nadie más. Y sí, Hugo, esa es la respuesta correcta. Al momento de reducir la matriz, sí quedan esos valores. Estamos en lo correcto. ¿Qué era lo que había que hacer en esta operación? Se las voy a dejar acá, se las vamos a resolver. Si nos damos cuenta, acá, el primer aspecto que nosotros revisamos es validar que en la casilla de la fila 1, columna 1, el valor sea el más pequeño de los valores que están en la parte de abajo, tanto en la fila 2 como en la fila 3. Lo primero que nosotros tratamos de validar es
revisar que esos valores sí cumplan, ¿sí? Luego de eso, nosotros ya podemos ir trabajando y convertir los valores que necesitamos convertir en ceros, ¿sí? Entonces, el primer aspecto, yo tengo un 2, un 4 y un 6. ¿Cuál es el valor menor de esos tres? El 2. ¿En qué fila está ese 2? En la fila 1. Por tanto, aquí no hay que hacer ningún movimiento de filas, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, yo no tengo que hacer ningún movimiento de fila. Entonces, voy a empezar a trabajar esa matriz tal cual está en pantalla. No voy a hacer ningún movimiento. Y la primera operación que me dice a mí es, mire, convierta la posición 1 de la fila 2 y la posición 1 de la fila 3 en 0. ¿Sí? Entonces, para eso, digo yo, fila 2, espérense, mira bien esto. Fila 2, menos 2 veces la fila 1, y fila 3, está muy grande, menos 3 veces la fila 1. Lo que me queda a mí de respuesta es lo siguiente. La fila 1 no cambia, 2, 3 y 4. Aquí me queda 0, menos 4, menos 6, 0, 4 y menos 12. Ya obtuve los dos ceros que necesito, que es este y que es este. Ahora tengo que convertir el 4 en 0. Para convertir en 4 en 0, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que a la fila 2 le voy a sumar la fila 3. 2, 3, 4, 0, menos 4, menos 6, 0, 0, menos 18. Y esta sería la respuesta. Palestina la más bien, Los que no lo han realizado, que mira, favor de copiarlo. Bravo, ve, sí, no sé. le vine a dejar el Mm. ella dijo que va, yo me va a jalón. Vaya, lo voy a dejar, vaya. ¿Va que le dieron jalón? Sí, está bien. Mucha gente, ¿no? Hay mucha gente. Hay bastante. Esa es mi primita, la hija y mi hija, un montón de gente conocida, pero no, nunca no está. Mm. Está ni ella, Solís. Si entra al baño, tiene cuidado. No, está resbaloso. Quité los conos, los metí en una bolsa. Ah. Grande. No, esta no. Más grandes. No. En las mismas bolsas que ven. Ya. Y ahorita no lo veo. Sí, sí, sí. Ya que sé.
Ya te comí el poder. De verdad, me estaba Sí, pero ya tiene un rato que se lo acabó. la que ahora sí, ¿por qué? No, aparte. Se fue a lo que tú. Sí. Yo creo que la regadera. Ujú. Ah, no, comida no tortilla, ¿no? Pues no hemos comprado tortillas. Ni pan. Pan creo que ya compraron ellos, ¿no? Vamos a colocar otro para que lo puedan resolver. Solo denme un momento. Vamos. Otra vez. Vamos. Ah, pues yo creo que le dimos guardar. Cortar. No se lo voy a discutir. Se ve que lo disfrutó. Cái máy này là cái máy đầu tiên thì mình mua cho cái việc blog ấy. Đây là một cái thiết bị mà khiến mình trở thành một blogger. Đây là màn hình Samsung Monitor M8, đây là một cái màn hình siêu đẹp các bạn ạ. Vì các bạn biết rằng là 99% video ở trên Videology đó là chính là video 4K. Các bạn muốn là content creator. Chỉ mua cho. Chỉ cho chàng chụp. Mẹ. Ừ. Ừ.
Nos pasamos a la hoja 3, por favor. Resolvamos ese, por favor, que está en pantalla. Esta matriz tiene un cierto grado de complejidad y vamos a dar ahí un punto para que la puedan resolver. A quien la resuelva tienen 15 minutos para resolverla y lo van a cargar eso a la plataforma. Ahorita voy a habilitar la plataforma para que puedan cargar la respuesta.
Listo, ya está cargado ahí para que lo puedan subir. Está habilitado 17:35. Para jalar a la defensa, decía, puede ser, no se lo voy a discutir. Se ve que lo disfrutó mucho esa disputa y se disfruta aún más cuando se gana. Ferran Torres. ¿Quién puede seguirlo? Es peligroso, pero no llega. Ferran Torres. No lo dudó ni un segundo, golazo impresionante. Una vez que retomaron la posesión, fueron decididos, rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo. ¿Dónde? Ah, voy.
Ni modo. No, concha su madre. Cha, culo. Yo creo que no he limpiado el bote. No, yo creo que no lo he limpiado. Ni modo. No. Ni modo, otro punto.